cómo mejorar la atención y la concentración en un mundo de dispersión. Este es el asunto de hoy. Pues mira, Cristina, lo primero que tienen que saber los oyentes es que la concentración se puede entrenar, como si fuera un músculo. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de potenciar nuestra concentración, y esto es importantísimo porque la concentración se encuentra en la corteza prefrontal, que está en la zona de delante del cerebro. Y es profundamente inmadura cuando un bebé nace, y a medida que nos vamos haciendo más mayores, de atrás adelante se va produciendo el movimiento de la poda neuronal, es decir, va mejorando el desarrollo cognitivo hasta que acaba madurando la corteza prefrontal. Madura un pelín antes en las chicas que en los chicos, y esto es interesante saber porque en la adolescencia es un momento súper importante de la corteza prefrontal, pero claro, es la que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de impulsos. Por eso los adolescentes, donde la corteza prefrontal está en un momento efervescente, les cuesta muchas veces controlar esos impulsos, porque ahí hay una rebeldía y con una inundación de hormonas. ¿Qué pasa con esta concentración? Que hoy en día la concentración parece que nunca hemos tenido tan poquita. Hay un problemón entre los niños, los adolescentes, los jóvenes, los TDAHs, las personas mayores. O sea, es un síntoma súper frecuente en las consultas de psicología, de psiquiatría, de neurología. Los padres preocupados por los hijos, los profesores te dicen que sus alumnos nunca han atendido peor, pero nosotros también, como adultos, nos damos cuenta que tú antes leías una novela y te leías una novela 2 horas y te enterabas, y ahora de repente asistías a una conferencia 2 y 3 horas y la escuchabas, y ahora y no puedes. Máximo es 50 minutos, 1 hora. Y encima te pasa una cosa, y es que estás en la conferencia o estás con el libro y tu cabeza de repente se te ha ido. Y cuando vuelves a la novela 2 días después, tienes que volver 4 páginas atrás porque no te acuerdas del nombre del personaje o dónde estabas o qué estaba sucediendo. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, hay varios factores que influyen profundamente en la concentración. Uno de ellos es la falta de sueño. Cuando uno duerme mal, cuando uno duerme bien, vamos a empezar por lo positivo, se consolida la memoria. Y toda esa parte del cerebro es como que hace un reset y empieza a funcionar muchísimo mejor. Cuando dormimos mal, vamos en reservas. Ir en reservas de concentración, atención y memoria es dramático. Porque si en general somos gente un poquito floja en concentración y atención, si encima duermo mal, ya me quedo con lo básico e imprescindible para la supervivencia. Lo segundo es el estrés. ¿Por qué? Porque si tú estás en un momento de estrés, imagínate que tú estás, doy un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Que tú estás por la vida, por la selva y te persigue un león, lo último que vas a hacer es concentrarte y recordar la última novela que te leíste, sino que buscas un árbol para subir o ya saber qué. Entonces, esto es un mecanismo muy primitivo del cerebro, que es cuando hay estrés no puedes focalizarte en algo que te interesa que no sea tu supervivencia. Entonces tú estás estresado o en tensión o estás preocupado por algo, por fisiología mental no vas a prestar atención ni vas a concentrarte bien. En un momento de estrés mantenido, como ha podido ser la pandemia, todo el mundo ha reconocido que ha perdido atención. Todo el mundo. ¿Ah, sí? Claro, porque tú estás como en un estado de incertidumbre, en un estado de alerta y no conseguir que tu mente se focalice se centre, y tú estás hiperdisperso. De eso pasamos al tercer gran tema, que es el tema de la pantalla. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo que la pantalla se enciende en mi teléfono, automáticamente mi corteza prefrontal se activa. Porque la corteza prefrontal, cuando tú tienes un bebé delante, su corteza prefrontal, es decir, su atención, se activa con 3 cosas: con luz, con sonido y con movimiento. Esto pasa en los bebés. Pero cuando nos vamos haciendo mayores, nosotros lo que queremos es que nuestra corteza prefrontal no solo se active con eso, que es lo primitivo del bebé, sino que también prestes atención a un objeto inmóvil, algo que no es luminoso, es decir, no solo las cosas guau, sino las cosas normales. Pero cuando tú introduces la pantalla en tu cerebro, ¿qué es la pantalla? Luz, sonido y movimiento. Te aparece un emoticono que se mueve, que hace, que sube una notificación, un lucecito, un sonidito. Automáticamente tu corteza prefrontal vuelve a activarse. Y eso lo que hace es que vayas cada vez que tu corteza prefrontal se dispersa de lo que está para encender la pantalla, porque se enciende la pantalla, pierdes muchísima capacidad de atención. Es decir, incluso la corteza prefrontal se vuelve cada vez más delgada y eres cada vez menos capaz de poder concentrarte. Y entonces esto es súper importante entenderlo, Cristina, porque estamos en un momento de la historia donde nos cuesta muchísimo y la pantalla ha venido a inundar nuestras vidas. La gente dice, es que esto es la multitarea, pero es que no se llama multitarea. De hecho, está más que demostrado que la multitarea no existe en el cerebro. Lo que hay es una alternancia continuada de la atención. Es decir, la gente que hace muchas cosas a la vez no está haciendo muchas cosas a la vez. Está alternando de forma muy rápida su capacidad de prestar atención. Y se pierde casi un 40% de eficiencia en lo que uno hace. Fíjate.
¿Y qué podemos hacer en estos últimos medio minuto que nos queda? Pues mira, lo primero de todo es que cuando estés intentando prestar atención a algo, el entorno sea adecuado. Luz, temperatura, o sea, como te encuentres, que sea lo mejor. Ni mucho frío, ni mucho calor, que no, o sea, que estés bien hidratado. Pero si yo tuviera que dar un consejo a mis oyentes, y es una cosa, Cristina, que yo he repetido hasta la saciedad, que quitemos las notificaciones de la pantalla. Que sea yo quien me meta en el teléfono y no el teléfono quien me diga cada vez que me toque meter en él. Mira, porque solo con eso, en unos días, de repente empiezas a notar que atiendes mucho mejor a las cosas que te pasan. Uy, pues me quedo con eso, Marian, qué útil. Hablaremos mucho más y profundamente con Marian Rojas, es siempre un verdadero placer. Un abrazo, amiga. Gracias, Cristina.